Ya, buenos días. Muchas gracias, doctor, por la introducción. Y les vengo a contar un poco de la morbilidad del tratamiento sistémico. Entonces, lo primero, para conocer la morbilidad del tratamiento sistémico, tenemos que ya se ha conversado mucho, conocer los tipos de cáncer de pulmón, después ver los tipos de tratamientos sistémicos que tenemos disponibles para nuestros pacientes. O sea, una vez que el médico ya ha definido la línea de tratamiento, nosotros podemos hacer un análisis y una proyección de la toxicidad que se viene en esta planificación. También tenemos que saber cómo tenemos que monitorizar a estos pacientes, porque se revisan constantemente las toxicidades que hay asociadas a quimioterapia, a nuevas líneas de tratamiento, al revisar constantemente la terapia del paciente crónico. Entonces, es importante estar viendo qué es lo que tenemos que monitorizar en cada ciclo de estos pacientes. Entonces, lo que queremos conocer finalmente es el riesgo que están expuestos nuestros pacientes con cáncer de pulmón en esta específica población a desarrollar reacciones adversas. O sea, vamos a tener un tratamiento sistémico, sabemos que estos pacientes van a tener reacciones adversas y queremos saber cuáles son, en qué proporción están y cómo las podríamos manejar. Entonces, brevemente, se ha conversado mucho el cáncer de pulmón, los tipos, el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el cáncer de pulmón de células pequeñas. 3 tipos para el cáncer de pulmón de células pequeñas. El no escamoso, escamoso de células grandes, y acá la característica principal, un cáncer muy agresivo, que casi siempre el diagnóstico ya está diseminado. Después veríamos cómo son los tratamientos o algoritmos que hay para el cáncer de pulmón de las células pequeñas. Podemos ver en esta diapositiva que la terapia para este tipo de cáncer se basa el 100% en la quimioterapia. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar? Con pacientes que van a recibir 4 a 6 ciclos de quimioterapia basada en platino, toposio, y vamos a analizar qué tipo de toxicidad tendrían. Estas son las guías de tratamiento de la NCCN para este tipo de cáncer y lo que se ha conversado principalmente, 4 o 6 ciclos de quimioterapia, después si progresa a otra línea de quimioterapia y ahora se ha introducido el tema de la inmunoterapia. ¿Cuál es el panorama actual terapéutico en el cáncer de pulmón de células no pequeñas? Acá tenemos un poco más de variedad. Vemos que está la quimioterapia, la terapia dirigida, es decir, buscar un biomarcador en las biopsias y ver si es que tiene alguna mutación, y si está presente alguna mutación, vamos a tener líneas de tratamiento específico. Para estas líneas de tratamiento específico vamos a estar monitorizando que presenten alguna toxicidad, y eso es lo que tenemos que conocer desde antes. Y además tenemos los inhibidores de checkpoint, los anti-PD-L1 y PD-1. Ese es el algoritmo actualizado para el cáncer de pulmón de células no pequeñas, y vemos que si está presente la mutación, en primera línea le vamos a dar un fármaco que sea activo contra esta mutación. Si además, durante el tratamiento, el paciente presenta otra mutación, tenemos alternativas de tratamiento, algunas en Chile, otras que tenemos que ir importando, pero seguimos como en la línea que habla el algoritmo. Después, si no existe el biomarcador, tenemos que definir si se va a tratar con quimioterapia, si va a recibir anticuerpo monoclonal más quimioterapia, o simplemente vamos a escalar a inmunoterapia. Eso va a estar definido por el grupo, los tratantes, y una vez que esté definido, vemos qué vamos a encontrarnos. Entonces, hablábamos de que hay que realizar una monitorización de estos pacientes. Sabemos que si el paciente está con una terapia dirigida o un TKI, un inhibidor de tirosinquinasa, nos vamos a encontrar con diferentes toxicidades. Si el paciente está en tratamiento con un TKI de mutación de EGFR, sabemos de antemano que presentan una toxicidad a nivel de piel y le vamos a realizar diferentes seguimientos. Pero entre los exámenes sistémicos les vamos a pedir siempre electrolitos plasmáticos, creatinina, hemograma, y evaluar cómo está la respuesta a la terapia en 2 o 3 meses. Si el paciente recibe quimioterapia, siempre vamos a estar pidiéndole exámenes previos de electrolitos plasmáticos, creatinina, previo al ingreso, porque es muy importante saber cómo está la función renal, hepática, y si el paciente de base ya tiene una complicación que podría generar mayor propensión a ser más tóxico en el tratamiento. Entonces, eso siempre va a estar monitorizado para ver si es que hay que realizar algún ajuste en la terapia.
En el caso de la inmunoterapia, necesitamos tener un basal porque sabemos que se van a producir grandes como desbalances en algunos exámenes, entonces siempre le estamos tomando previos, que los vamos a ver más adelante. La quimioterapia, ultra conocida en el fondo cuáles son las líneas de tratamiento, la toxicidad que están asociadas, pero lo importante es saber por familia de fármacos qué es lo que nos vamos a encontrar. Los taxanos, paclitaxel, luego tenemos el paclitaxel unido a albúmina, que es un poco mejor porque tenemos el beneficio de la molécula al ser modificada, tenemos como menor toxicidad a nivel principalmente de la neuropatía y que los pacientes presentan menos reacciones adversas relacionadas a la infusión, porque las reacciones adversas relacionadas al paclitaxel son muy importantes y nosotros tenemos que premedicar a los pacientes porque si generan esta reacción hay que detener la infusión, hay que tratarlas previamente y después se complica un poco el inicio de la quimio. Entonces, es súper importante y se gana harto el cambio del pacli al pacli unido a albúmina, pero también hay un tema de costo asociado con esta mejora en la molécula. El docetaxel también sería un taxano y acá lo que predomina como toxicidad, que siempre va a estar limitada a la dosis que nosotros vamos a darle al paciente. Sabemos que pacientes van a tolerar mejor dosis que otros, dependiendo del performance status, de cómo esté su función renal, de su terapia concomitante. Pero lo que más vemos acá, reacciones de hipersensibilidad, mielosupresión, y bueno, entre otros tenemos arritmias, mucositis, diarrea, náuseas, vómitos. Toda esta proporción de reacciones adversas va a ir variando. O sea, uno si se analiza la molécula en sí, vamos a ver que están las reacciones adversas que son las más frecuentes, que son sobre el 10% de la población, y tienen una frecuencia específica. Entonces, lo ideal es ir analizando qué se puede ajustar en caso de que veamos mucha mielosupresión o alguna otra reacción que se esté dando. En el caso de los platinos, carboplatino y cisplatino, sabemos principalmente que el cisplatino, que es mucho más efectivo, tiene una toxicidad asociada nefrotóxica, que es muy importante, y la ototoxicidad, que es lo que vemos como frecuentemente. Además, las náuseas y vómitos. Altamente metizante, más del 90% de los pacientes van a generar náusea y vómito, por lo tanto, los protocolos de quimioterapia tienen que estar ajustados a una cobertura amplia de las náuseas y vómitos, y eso quiere decir un antagonista de serotonina más un antagonista de la neuroquinina 1 y corticoides, principalmente, para que no presenten estas náuseas. Me faltó el carboplatino, lo estaríamos utilizando casi siempre para estos pacientes que no toleran bien el cisplatino o tienen una condición de base de función renal más disminuida y que presenta como reacción más frecuente la trombocitopenia, ¿ya? Que también ahí uno tiene que ir realizando ajustes. Después tenemos los antimetabolitos y alcaloides de la vinca que también están dentro de nuestro protocolo. Y la toxicidad limitada a la dosis, también vemos que es la mielosupresión. Algunos tienen disfunción renal y hepática, que los vamos ajustando, y principalmente mielosupresión y trombocitopenia. Y ahora, ¿qué ocurre si además a la quimioterapia le vamos a asociar un anticuerpo monoclonal? Simplemente vamos a ver estas reacciones mucho más frecuentes. O sea, va a haber más neutropenia febril, va a haber más mielosupresión, más estomatitis, fatiga. Entonces, si agregamos específicamente los anticuerpos, el bevacizumab y el ramucirumab, sabemos que estos producen un riesgo de sangrado mayor, por lo tanto hay que estar muy atentos, y la hipertensión, que es se va monitorizando ciclo a ciclo, si el paciente no presenta, no es hipertenso de base. ¿Qué tenemos con la terapia dirigida? Los inhibidores de EGFR, como yo les comentaba, asociado comúnmente a la erupción o rash cutáneo. ¿Cuánto porcentaje? El 30% de los pacientes lo presentan. Y necesitamos hacer a lo mejor una intervención en el tratamiento de esto. Si tenemos un manejo proactivo de estas reacciones adversas, se traduce en resultados mejores de tratamiento también, porque en el fondo podemos controlar esta erupción, o el paciente no se ve tan afectado. ¿Qué podemos hacer? Como de manera preventiva podemos dar un tratamiento tópico,
que se les indica a los pacientes una crema de hidrocortisona que se puede mandar a hacer a un preparado magistral del 1%, que va combinada con una crema hidratante más el filtro solar. No es suficiente a estos pacientes cuando se inicia esta terapia enviarlo a la casa solamente con un filtro solar, porque sabemos que va a ser esta toxicidad probablemente. Por lo tanto, es mandatorio que uno realice esta intervención preventiva, que lo manda a la casa con esto, haciéndole una buena educación, y así ellos también no se sorprenden cuando aparecen todas estas toxicidades. También a nivel sistémico podemos adicionar la minociclina y la doxiciclina, 100 miligramos cada 12, que también es una intervención que tiene bastante buenos resultados. Como tratamiento, si el paciente, además de todas estas prevenciones, tiene mucha erupción, nosotros hacemos interconsulta al dermatólogo y además ahí ya se le prepara o se le indica un tratamiento mucho más dirigido de corticoides en crema principalmente y mantener la antraciclina, y a veces se pueden usar otras técnicas, pero ahí ya lo define el dermatólogo. ¿Cuáles son las toxicidades relacionadas al tratamiento con inhibidores de ALK? Siempre son leves, grado 1 o grado 2, la mayoría de las veces. El típico trastorno visual asociado a crizotinib de los pacientes es muy reportado. Es para este fármaco de primera línea, sabemos que lo pueden presentar después de 2 semanas, por lo tanto, si se evidencia, hay que tratar de ver si es que se le puede realizar algún ajuste o no, o evaluar si es posible cambiar de línea. Sabemos también la disfunción hepática y los efectos gastrointestinales. Casi todos tienen un 40-60%, pero son grados leves, de 1 a 2. Y en la inmunoterapia ya es todo un desafío, porque sabemos que la inmunoterapia está ahora aprobada como primera línea para el cáncer de pulmón y tenemos que estar mucho más preparados para detectar estas reacciones adversas a medicamentos. Por lo tanto, vemos a estos pacientes que van con una primera línea, tienen que haber una educación completa al equipo para poder detectarlos a tiempo, y también están los pacientes que vinieron con quimioterapia, que tenían asociada cierta toxicidad, y les tenemos que presentar una línea de tratamiento totalmente nueva, con efectos adversos que probablemente no se relacionan con los que ya conocen, que no van a tener náuseas, que no se les va a caer el pelo, que no van a tener fatiga, o sea, fatiga sí se presenta, pero los más importantes es como náusea y que se les cae el pelo, que es lo primero que preguntan. Entonces, la detección va a ser un poco más difícil si es que no se le educa bien al paciente. ¿Cuáles son las reacciones adversas asociadas? Tenemos que en cada sistema hay una cierta posibilidad de que se produzcan. Entonces, a nivel endocrino son súper marcadas, tenemos hipo y hipertiroidismo, por eso tenemos que monitorizar con exámenes, insuficiencias suprarrenales, a nivel pulmonar las neumonitis, a nivel hepático las hepatitis son súper complicadas, gastrointestinal, las colitis, renal, nefritis, o sea, todas las inflamaciones que vemos en todos los órganos producidas por la inmunoterapia. Entonces, ¿qué es importante? Reconocerlas, hacer una intervención muy rápida, en el fondo no esperar que el paciente tenga más toxicidad para iniciar los corticoides, lo importante es ver, evaluar en qué grado está y tomar la mejor decisión, que puede ser en base a la experiencia del tratamiento o ayudándose de herramientas que poseemos actualmente de manera online y gratuita. Entonces, podemos ver diferentes toxicidades y lo más importante, gastrointestinales y hepatotóxicas que tenemos que estar monitorizando. Y en ese contexto, lo importante es saber si el paciente no tiene, por alguna razón, terapia que pueda estar relacionada a esta hepatitis. O sea, siempre hay que descartar alguna otra causa que no sea la inmunoterapia. En el caso de la hepatotoxicidad, ver que el paciente no esté tomando medicamentos que sean hepatotóxicos para poder descartar y hacer una buena evaluación de la reacción adversa. Que es súper importante también dejar en claro que una reacción adversa es distinta a un evento adverso, porque la reacción adversa nosotros nos vamos a definir como reacción adversa al medicamento cuando estemos hablando de cualquier efecto que no es esperado
pero a la dosis correcta del fármaco. O sea, nosotros sabemos que le estamos dando una dosificación correcta y el paciente aún así tiene un efecto que no es esperado. Esa es una reacción adversa. Pero un evento adverso puede ser el mismo caso con la dosificación correcta, pero además asume cualquier efecto adverso con sobredosificaciones o que haya un error de medicamentos. Eso es un evento adverso que implica toda la administración o todo el suceso del fármaco. Entonces, para hablar de reacciones adversas, lo que estamos diciendo principalmente es dosis correcta, efectos que no nos esperamos. Y ahí lo categorizamos así. Y aquí lo mismo un poco, inflamación en todos los sistemas. Entonces, ¿cuál es la guía general para el manejo de las reacciones adversas relacionadas con los tratamientos que van a atacar nuestro sistema inmune o a incrementar? Tenemos las de grado 1, que son síntomas asintomáticos o leves, donde acá la recomendación es observar y hacer la intervención no es necesaria, porque es un evento que no es muy grave, entonces el paciente lo comenta y nosotros lo evaluamos y definimos qué grado tiene, y esa sería la forma de poder tratarla. Las de grado 2 son síntomas moderados que presenta el paciente. O sea, hay que hacer una intervención local o no invasiva indicada, suspender el medicamento, que puede considerar volver a administrarlo si la toxicidad se resuelve a grado 1. O sea, podemos suspenderlo, esperar que se resuelva la reacción y volver a reiniciarlo. En este caso, podemos usar dosis de corticoides bajas, 0,5 miligramos por kilo, y ver cómo responde. Para las de grado 3, ya acá necesitamos hacer una intervención, quizás no hospitalizarlo de manera inmediata, pero hay que hacerla, detener el tratamiento, hospitalizarlo, planificar la hospitalización, investigar esta reacción y indicar corticoides en dosis ya altas, 1 a 2 miligramos por kilo de prednisona. ¿Qué se hace con estos pacientes que ya están con dosis altas de corticoides? Nosotros no podemos hacer un tapering rápido, tenemos que hacer un tapering lento de los corticoides, es decir, por lo menos estar 4 semanas y ir viendo si se va resolviendo y ir reduciendo este corticoide. Si se logra reducir a menos de grado 1, se puede reiniciar, pero si no, en el fondo quedaría como suspendida ya la terapia. Y las de grado 4 ya hay consecuencias que van a amenazar la vida, por lo tanto la intervención es urgente, el tratamiento se suspende y no se puede volver a administrar. ¿Cuáles, como les comentaba, las herramientas que tenemos para el manejo de estas reacciones adversas asociadas al sistema inmune? Acá les traigo como un ejemplo de un caso con una neumonitis grado 3, grado 4, y contamos con esta plataforma donde uno primero selecciona lo que está... lo que quiere analizar en el fondo, si es pulmonar, una neumonitis, el grado que sospecha que se está desarrollando este evento. Luego le decimos el grado y ahí ya nos va seleccionando qué es lo que harían los expertos con este tipo de neumonitis. Entonces, ahí hay recomendaciones que dice ya, ok, hospitalice, inicie corticoides, y esto es analizado como por 5 expertos que tienen el mayor manejo de las reacciones de estos pacientes. Por lo tanto, uno se puede guiar un poco por esta recomendación y al mismo tiempo tomar las decisiones que considere con el grupo de trabajo. Otro caso, por ejemplo, una paciente de 76 años con un cáncer de pulmón de células no pequeñas, con un ECOG de 1, recibió tratamiento con un anti-PD1 durante 14 semanas con una respuesta parcial. ¿Qué presenta? Erupción maculopapular que cubre todas las extremidades. Esta fue la primera vez que llegó la paciente. Se le dejan corticoides en dosis baja, pero al volver vemos que la paciente ya tiene en todo el cuerpo, entonces no nos está sirviendo esa intervención. Como era la foto 1, un grado 1 a 2, nosotros dejamos esa indicación, pero ¿cuál sería el tratamiento o manejo que se recomendaría una vez que ya se consultó a la plataforma y lo discutimos? Luego de haber dado el corticoide tópico, vimos que hubo un empeoramiento de esta reacción adversa. Entonces, lo que se hizo fue suspender el tratamiento por 4 semanas, se indicó una semana de prednisona en dosis baja, con resolución de los síntomas, y posteriormente el tratamiento fue reiniciado. Por lo tanto, lo más importante es ver los casos, analizar qué riesgos tienen de generar esta reacción,
ver el grado específico que tiene la reacción, luego asesorarse con los médicos que tengan la experiencia, la plataforma que uno cuenta y definir el mejor tratamiento y observar si es posible reiniciar la terapia o no. ¿Ya? Entonces, yo creo que el mayor desafío y lo más complejo de detectar estas toxicidades está relacionado ahora con la inmunoterapia, más que con la quimio y con las terapias dirigidas, porque eso ya tenemos vasta experiencia. Sabemos a lo que nos vamos a enfrentar y tenemos terapias de soporte para poder ayudar a los pacientes, o preventivas. En este caso, la inmunoterapia tiene un debut que puede ser después de la segunda semana hasta todo el tratamiento, que son tratamientos súper largos, por lo tanto tenemos que estar súper capacitados y conversar y hacer una educación constantemente al equipo multidisciplinario. ¿Ya? Así que eso sería.